Bueno, esta noche Dios les bendiga a todos los estudiantes del curso de Epístolas Paulinas. Vamos a estar durante 10 visitas eh, evacuando todo lo que concierne a las cartas del apóstol Pablo. Este material se encuentra en el libro de Panorama del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es el material que no abordamos en el curso pasado para enfocarnos directamente en lo que vamos a hacer con estas cartas, ¿verdad? Así es que vamos a ir comenzando. Voy a explicar ahora lo que es el proyecto. Recuerde que todo curso de 2 créditos tiene un proyecto y vamos a ir ingresando. Proyecto Cartas Paulinas. Todo proyecto consta de 2 partes, ¿verdad? El informe escrito, que es el que contiene la investigación, y por supuesto está la otra parte que es la exposición, que es allí donde usted hace una exposición breve de su investigación y que esa exposición contiene, puedo decir, un 90% de su exposición de forma breve. Vamos a ver de qué consta este proyecto de cartas paulinas. Informe escrito: el alumno hará un informe investigativo de la carta que se le asignará o que le asignará el maestro. eh, Hará lo posible para que el informe contenga la siguiente información. O sea, antes de estudiar un libro de la Biblia, nosotros tenemos que considerar unos que otros elementos, o de ser posible todos los elementos que nos ayuden a comprender el propósito que se quiso plantear el autor o el escritor a la hora de redactar su escrito. Todo principio hermenéutico pasa por qué quiso decir el escritor, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el escritor? Entonces, para que usted comprenda la carta que se le va a asignar, ¿verdad? Entonces, tiene que hacer esta investigación. Inciso A: va a ubicar el autor de la epístola. Toda esta información usted la puede encontrar en Google, ¿verdad? En Google lo puede encontrar, y ahora pues está muy avanzado Google, ¿no? Inciso A: en el informe debe venir quién es el autor de la epístola. Por ejemplo, usted va a colocar autor de la epístola, dos puntos, fulano de tal. Después, inciso B: autenticidad y canonicidad. Usted lo puede enumerar con números romanos, si quiere, ¿verdad? O números ordinarios, no naturales, como quiera. Lo importante es que su informe traiga orden. Aquí lo puse así, pero usted puede irlo en forma de columna, ¿va? Irlo ubicando en forma de columna. Número 2: autenticidad y canonicidad, ¿verdad? O sea, esto es un elemento importante para darnos cuenta en qué se basaron los padres de la iglesia para decidir si, por ejemplo, la carta a los romanos era auténtica y canónica, ¿verdad? O sea, canónica es una palabra técnica que quiere decir que era inspirada. Entonces usted va a investigar eso. Inciso C: fecha y lugar, ¿verdad? Fecha y lugar es muy importante para tener un contexto general
del momento de redacción de la carta. ¿Qué fecha posible y qué lugar posible? Inciso, fecha y lugar. Aquí dice, ya le aclaro aquí qué es lo que dice. Y lugar, lugar de composición, es lo mismo, lugar de composición. Lugar de composición. Inciso D, destinatarios. ¿A quién iba dirigida la carta que a usted se le va a asignar? Aquí al final de la clase la vamos a asignar. Eh, son 13 alumnos, son 13 epístolas, ¿sí? 13 epístolas o 14, 13. Ahí vamos a ver. Ok, destinatarios, ¿verdad? Inciso E. Bueno, esto del análisis del texto, ya le voy a explicar cómo lo va a hacer. Ya lo voy a explicar cómo lo va a hacer. El análisis del texto es que usted va a leer el texto, va a leer la carta, de ser posible diario, de ser posible diario va a leer la carta. Entre más lea la carta, más formará parte de usted. Entonces ahí va a ser un análisis del texto que es que a cada versículo o párrafo usted va a encontrar lo que Pablo o lo que el escritor sagrado está tratando de decir. Es importante que analice texto a texto. Analizarlo es leerlo, releerlo. No quiero que vaya a buscar un comentario bíblico. No lo mando los comentarios ni teológicos, ni exegéticos, ni contextuales o culturales. Lo mando a leer texto a texto, ¿verdad? Hay ideas que están dentro de un párrafo y el párrafo a veces contiene dos o tres textos. Entonces es importante ubicar qué es lo que está tratando de exponer el escritor. Para eso es importante que usted conozca al autor de la epístola, la autenticidad canónica, el propósito, ¿verdad? Que otros, el tema central de la epístola. Todos estos elementos usted tiene que conocerlos para que después usted vaya haciendo su análisis de texto a texto, ¿verdad? Ok, bueno, puede recolectar la mayor parte de toda la información que le pido y de último va a ir escribiendo el significado analítico de cada texto o cada párrafo, ¿verdad? Usted va a ubicar ahí texto tal, capítulo tal, Pablo está hablando de esto. Yo quiero que usted ingrese a la carta. No solamente decir, bueno, Pablo dijo esto. No, no, no. Yo quiero que usted ingrese a la carta. Aprenda a hacer un análisis muy exhaustivo. Para eso es importante la observación. Observe qué es lo que tiene el texto. Observe con detalladamente. O sea, para eso se va a tener que emplear tiempo. Para eso va a tener que emplear tiempo, ¿verdad? Así que, hermanos, yo necesito ver ese análisis del texto, obviamente en una hoja, ¿verdad? En una hoja. Bueno, características de la epístola, ¿qué características tiene? Lenguaje y estilo, ¿en qué forma está hablando el escritor? Si es imperativo, si es en prosa, si es en poema, poético, narrativo, si es autoritario, ¿verdad? Entonces ahí va a ver el lenguaje y estilo de la carta que se le va a dar. Estructura general de la epístola, ¿cómo está estructurado? ¿Cuál es la idea, el tema, posible fecha, idea principal, segunda idea principal? Todo lo que es el bosquejo de la epístola. Tema central de la epístola. Necesitamos el tema.
El tema y el propósito nos dan luz verde, nos dan el primer peldaño para encontrar la línea de pensamiento. Bueno, perspectivas doctrinales, si tiene doctrina, ¿cuáles son? ¿Qué doctrinas se encuentran en Romanos? ¿Qué doctrinas hallamos en Gálatas? ¿Qué doctrinas hallamos en Tesalonicenses, en Colosenses, en Filemón, ¿verdad? En Efesios, ¿qué doctrinas encontramos en esas cartas? De no encontrar toda la información, el alumno presentará su informe con la información que puede encontrar. Bueno, em, con el buscador de Google usted puede encontrar toda la información, ¿ok? Toda la información, toda la información. Entonces, una vez encontrando toda esta información, el tema central de la epístola, el propósito, ¿verdad? Creo que no lo añadí ahí. Propósito de la carta, puede añadirlo ahí como un inciso K, propósito de la carta. Y de último, después de haber recopilado esa información, de último va a dejar el análisis del texto, que es una cuestión de observación, análisis y práctica. Me gustaría que este análisis del texto usted lo escribiera a mano, manuscrito, con letra legible, ¿verdad? Con letra legible, para ver qué es lo que usted capta de los textos bíblicos que va a encontrar en su carta. Requerimiento importante, leer la carta a diario, a diario, a diario. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta que tenga acerca de estos elementos del informe escrito para poderle ayudar aquí nomás? Bueno, parece que todo está claro. Vamos a ver ahora lo que es la exposición oral. El alumno hará una exposición oral en un video de unos 12 a 15 minutos, exponiendo todo acerca de su carta. Todo deberá ir en orden conforme a la información que obtuvo. Claro, todos los incisos que pedí son cuestiones prácticas, ahí no necesita interpretar. Donde usted tiene que desarrollarse un poco es donde dice hará un análisis textual, es lo que estábamos abordando, ¿no? O sea, leerá toda la carta a diario hasta encontrar el versículo clave en donde se encuentra el pensamiento o propósito del autor al escribir la carta. Esto lo explicará en su exposición. Ok, el análisis textual no me lo va a exponer en el video o en su transmisión. No, lo que me va a exponer es el texto, ¿no? Es el texto, o sea, toda la información que le pedí antes, toda esta información, ¿verdad? El autor de la epístola, todo esto lo va a abordar en la exposición, pero cuando llegue al análisis textual, entonces usted va a exponer, va a nombrar el versículo donde se registra el por qué el autor escribe la carta. A eso se le llama línea de pensamiento. No es cualquier texto, es el texto puntual que encierra el propósito de la carta. Repito, no es cualquier texto bíblico, es el texto puntual que encierra el propósito de la carta. De esa manera usted aprenderá a entender por qué los escritores dijeron esto, ¿verdad? Ah, ahora entiendo por qué dijo esto, ahora entiendo por qué dijo lo otro. Ok. Bueno, bueno. La fecha de entrega, 17 de septiembre. Ese es el día final. Fuera del 17 de septiembre yo no le recibo ningún proyecto. No vamos a otro proyecto porque
Solo tengo días para cerrar las notas y entrar automáticamente a epístolas generales. Entonces, hermano, es friendo y comiendo. Ya desde mañana, usted ya puede empezar a trabajar su proyecto. Desde mañana puede empezar a trabajar ya en este proyecto. Por eso no le voy a poner ni tarea. Quiero que se concentre en este proyecto. ¿Alguna pregunta? Ok, ok. Bueno, apunte ahí fecha de entrega 17 de septiembre. 17 de septiembre. Repito, el análisis textual en su informe escrito usted lo puede hacer a mano si quiere, forma breve, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo tal del capítulo tal, Pablo está tratando de decir esto, breve, ¿va? No va a ser aquellos testamentos porque su archivo va a pesar bastante, ¿no? Trabaje de forma breve, con letra legible. Ok, ok. Sí les pido, mis hermanos, sí les pido puntualidad. Pastor, Puntualidad. Ajá. Sí, hermano Orlando. pastor, desde ya nos va a asignar lo que son las epístolas. Correcto, al final de la clase yo le asigno las epístolas a cada uno, ¿verdad? Ya le voy a poner ahí a la hermana Cindy que haga una lista de los alumnos de Perú, y yo voy a añadirle 3 alumnos de acá de Honduras, y que a la par de esa lista, a la par de la lista de los alumnos en columna, a la par me va a poner las epístolas de Pablo. Y ahí vamos a ver a quién le toca a cada uno. Ahí a la bendición de Dios va. Hermana Cindy, puede opinar. Dios lo bendiga, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Acerca del análisis del texto, o sea, estamos hablando solamente del texto principal que en sí es el propósito de la carta. Estamos hablando de todos los textos de la epístola. Bueno, el análisis de todos los textos de la epístola sería sumamente importante, ¿verdad? Sería importante. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Por la razón de que es importante que cuando nosotros analizamos, hay una parte que está en nosotros, pero cuando escribimos, hay otra parte, ahí se complementa el conocimiento. Entonces, si usted me dice, bueno, yo voy a analizar el capítulo A, por ejemplo, creo que Romanos es la carta, para mí, Más larga. la más Ujú, larga y la más ujú, complicadita, ¿no? ujú. Entonces, a quien le toque la carta a Romanos debe de empezar mañana. Mañana en adelante, o sea, estamos hablando que para el 17 de septiembre tenemos, son 2 meses y 2 semanas. ¿Cuánto tiempo hay? Si usted se aplica diario, usted avanza. Usted lee, por ejemplo, si usted lee ese capítulo que va a analizar, lo lee unas 3 veces, en 1 hora, en 1 hora y media, usted ya tiene analizado el capítulo 1, por decir así. Hay párrafos que comprenden 2 o 3 versículos. Eso comprenden una idea. Hay versículos que son únicos, contienen una idea. La mayoría de los párrafos que están dentro de un capítulo contienen una idea, pero ese significado va concordando con el propósito. Primero ubique el propósito, el tema de la carta, y después de ubicar esos elementos, empiece a hacer su análisis y se va a dar cuenta de la verdad, ¿verdad? Se va a dar cuenta. Yo quiero que usted sea analítico. Ahora le voy a decir el por qué. Yo puedo llevarlo por la vuelta más fácil y decirle, bueno, solo analíceme el texto principal, por decir así, ¿va? Pero ¿qué pasa? Más adelante
nos vamos a topar con exégesis y hermenéutica. Son clases técnicas. Allí, si tiene 20 canas, le van a salir 40 canas, ¿verdad? Entonces usted necesita de ya ir entrenado para enfrentarme a esas clases, porque esas clases son prácticas, donde yo lo voy a poner a interpretar, donde yo lo voy a poner a hacer ensayos exegéticos. Y si usted no lleva esa práctica del análisis, le digo, hermano, que va a fracasar, ¿verdad? Va a fracasar. Yo no quiero que usted se choque contra la pared y después los arreglamos las cargas en el camino. No, ahorita le quiero que usted aprenda a analizar. Así que, hermano, manos a la obra. Al final de la clase vamos a repartir las epístolas y échele ganas, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna Pastor, otra ¿y pregunta? alguna herramienta que podamos usar fuera del Google? ¿Algún libro, Ujú. Una Biblia de ya sea de estudio. hermenéutica? Mire, una Biblia de estudio tiene algunos elementos de los que he estado pidiendo yo. Sí, tiene el propósito, la parte de Sí, adelante. Ujú, el sí, autor. exactamente. Las Biblias de estudio también pueden ayudar, ¿verdad? Dígame. Pueden ayudar bastante y las que no hay en las Biblias de estudio las pueden buscar en Google, ¿ok? Entonces, como le digo, si no hay el 100%, como dice aquí, trabaje con lo que encuentre, pero que no se le olvide el inciso K, que no lo puse, el propósito. El propósito, ¿ok? El propósito. Es fundamental que usted ubique el propósito y una vez entendiendo el propósito del escrito, cuando entre usted al cuerpo del escrito, usted va a decir, ay, ahora entiendo por qué, ¿verdad? Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo, ahora entiendo. Como aquella palabra que dice Pablo, el que no trabaje, que tampoco coma. ¿Usted la ha leído? ¿Ha Amén. escuchado usted? Bueno, ahí el que le toque la epístola de Tesalonicenses se va a dar cuenta, no sé si es la primera o la segunda, se va a dar cuenta por qué Pablo dijo esas palabras, pero yo quiero que usted se dé cuenta, ¿verdad? Quiero que usted se dé cuenta. Listo, pues. En esa semana del 17 de septiembre usted ya puede ir mandando su proyecto. En esa semana del 17 de septiembre, ¿verdad? Que es el 17 es la fecha tope. Vaya mandándolos para que me facilite a mí la revisión, ¿verdad? No revisarlos en bloque porque es bastante agotador. Bueno, vamos a echarle un vistazo a esta introducción que muchos están familiarizados con el apóstol Pablo, porque pedí una investigación del apóstol Pablo, una biografía, y la mayoría la mandaron, y están muy buenos los documentos que mandaron. Es bastante generalizado y universal toda la información de este hombre tan importante en el Nuevo Testamento. Después de Cristo es Pablo. Después de Cristo es Pablo. Echémosle un vistazo al contexto histórico. Pablo fue uno de los hombres más destacados de la historia de la iglesia. Su historia es una de las más asombrosas de la humanidad. El libro de Hechos describe cómo Pablo conoció a Jesús, ¿verdad? En el libro de Hechos encontramos nosotros el encuentro de Pablo en ese momento con su nombre natural, Saulo de Tarso, pero en ese tiempo, cuando él se encuentra con Cristo, su vida cambia para siempre. Los detalles más valiosos de su vida se encuentran en sus cartas, por decir así, Corintios, Gálatas, Filipenses. Pablo fue un judío de la ciudad de Tarso, ¿verdad? Con un alto nivel de preparación. Por muchos fue llamado Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad italiana que estaba bajo, por supuesto, era parte del Imperio Romano. Por eso es que Pablo tenía la cartilla romana
por nacimiento, pero por lo que se ve, no sé si su padre era judío o su mamá, ahí lo vamos a ver. Al caso que Pablo era de sangre judía, pero un hombre con documentos romanos, tenía la protección del imperio. Consideremos varios detalles acerca del fondo histórico de Pablo. Estando joven, aprendió a fabricar carpas. Eso lo dice Hechos 18:3. A menudo usaba esta habilidad para ayudarse financieramente en el ministerio. Los logros académicos de Pablo, Pablo era también joven, vamos a ponerlo por aquí, esta camarita. Cuando comenzó a estudiar idiomas, mire qué inclinación tan grande la del apóstol o la de esta persona, conocer los idiomas. Hablaba arameo, que era el idioma común en la Palestina, ¿verdad? En los tiempos de Jesús. También hablaba griego y hebreo. Hablaba griego y hebreo. O sea, dominaba estos tres idiomas que eran prácticamente en la tierra bajo el gobierno romano, eran las lenguas que se hablaban. O sea que Pablo prácticamente podía ser un misionero o un predicador internacional sin problema. Estudió la ley en Jerusalén con el gran maestro Gamaliel. En Gálatas 1:14 dijo que él había llegado a ser un líder de la religión judía, ¿verdad? Era fariseo de fariseos. En verdad fue más ferviente de Dios y de la ley que muchos otros judíos. Saulo procuró arduamente seguir las tradiciones de los líderes judaicos. Fue fariseo como su padre. Entonces su padre era judío. Su padre era judío. Está en Hechos 23, versículo 6. Entonces, aquí estamos viendo la composición académica del apóstol Pablo. Mire usted que era un hombre muy preparado intelectualmente, dominaba tres idiomas, conocía la ley a profundidad bajo la influencia de un gran maestro como Gamaliel. Entonces tenemos aquí un prototipo de un hombre altamente preparado, ¿verdad? Altamente preparado, celoso de Dios, un fariseo, que los fariseos eran los maestros de la ley, ¿verdad? Los escribas eran los que hacían las copias y también eran intérpretes, pero los fariseos eran maestros que enseñaban la ley al pueblo de Israel. Entonces este hombre estaba completamente equipado. Vamos a ver su preparación. Número uno, aprendió bien el idioma judío y su cultura. Dos, aprendió bien el idioma griego y su cultura. Una cosa es dominar el idioma, pero otra cosa es conocer la cultura. La cultura es la forma de vida social, gastronómica, religiosa, política. Conocía muy bien Pablo la cultura griega y hebrea. Era ciudadano romano. Fue preparado en la teología judía. Una cosa era conocer la ley, aprenderla, y otra cosa era la teología judía. La teología era el cuerpo de enseñanza de todo el Antiguo Testamento, incluyendo la ley de Moisés. Quinto, aprendió a fabricar carpas para su propio sostenimiento económico. 6, fue llamado por Dios. Esto ya es algo que él no pudo controlar. Esto fue un designio de Dios.
7. Fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Primero tuvo que quedar ciego para poder ser lleno. 8. Le fue dada una gracia grande. Ningún apóstol tuvo la gracia que le fue dada a Pablo. 9. Le fue dado un aguijón en la carne que lo mantuvo humilde y dependiendo de Dios. Bueno, creo que si no lo sabe, Pablo, según dicen, padecía de migraña, de un dolor de cabeza insoportable, ¿verdad? Que él en la epístola a los filipenses, creo que les dice a ellos que él reconoce el amor de ellos hacia él, que si hubiese sido posible se hubieran quitado los ojos para dárselos a él, porque a él le dolía tanto la cabeza que sentía que los ojos se le salían. Bueno, tenía un gran amor por la gente, eso es innegable. Tenía un enorme amor por las personas. 11. Tenía corazón de siervo. Esa es parte de la preparación de Saulo de Tarso. Bueno, Saulo de Tarso fue de la tribu de Benjamín, era benjaminita. Los benjaminitas o benjamitas fueron luchadores en la historia de Israel. Se demostró su carácter de luchador, especialmente cuando perseguía a la iglesia. Era un fiel perseguidor de la iglesia. Veía a la iglesia como apóstatas, como falsos, como herejes. Entonces, por tanto, Saulo persiguió la iglesia hasta morir o hasta la muerte, ¿no? Las escrituras nos dicen que su maligno esfuerzo por destruir la iglesia después del asesinato de Esteban, Saulo persiguió tanto a los hombres como mujeres en Jerusalén. Tenía cartas del sumo sacerdote que le concedían autoridad para arrestar a los cristianos fuera de Jerusalén. O sea que era un hombre contumaz, lleno de furia, de ira, de celo carnal, religioso, y su impulso por perseguir la iglesia lo llevó fuera de Jerusalén hasta el colmo. Con estas cartas, Saulo continuó con su trabajo en muchas otras ciudades. Él creía que estaba ayudándole a Dios a erradicar a los adoradores falsos. Fue entonces que Saulo conoció a Jesús cara a cara en uno de sus viajes de persecución a los creyentes. Este encuentro cambió su vida completamente. Luego Saulo llegó a ser conocido como el apóstol Pablo, que Pablo es una palabra que tiene un significado y cuyo significado es pequeño, porque él decía que él era un abortivo, o sea, un miembro del cuerpo apostolar que nació fuera de tiempo, ¿verdad? Por eso se autoproclamó Pablo, y eso era muy común en el antiguo, en las tierras bíblicas, cambiarse el nombre. Pablo fue criado en una cultura griega, aunque era judío, entendía la filosofía griega y conocía muchos de los escritos griegos. También sabía que el mundo iba mucho más allá que el lugar en donde él vivía. Más tarde pudo escribir: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo era ciudadano romano. El capitán del ejército romano de Jerusalén le preguntó acerca de esto. Pablo le respondió que él era ciudadano de nacimiento. O sea, no compró la ciudadanía ni nada de eso. Él nació en Tarso, ¿verdad? Tarso de Cilicia. Pablo respondió, bueno, que era nacimiento. El hecho de ser ciudadano romano le daba a Pablo derechos importantes. O sea que quien matara a Pablo moría también él, según la ley romana.
Así que aprovechó su ciudadanía en Filipos para obtener el respeto de las autoridades locales. Él tenía derecho a un juicio como era debido allí. En lugar de eso fue condenado y castigado, ¿verdad? Cuando le encarcelaron en Filipos y lo golpearon. Como ciudadano romano pudo apelar a César para que le hiciera justicia. También los ciudadanos romanos tenían derecho de ser decapitados, no crucificados, si fuesen sentenciados a muerte. Ahí está por qué Pablo murió decapitado. Mire, ahora ya sabe usted por qué Pablo murió decapitado, porque era un derecho que le asistía en caso de un juicio y en caso de que hubiese una sentencia capital o una pena capital, Pablo podía escoger o morir crucificado o morir decapitado. Entonces él decidió morir decapitado. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque los que morían crucificados eran personas que eran indeseables al gobierno, ¿verdad? Y ser decapitado era una muerte de honra. Bueno, la conversión, ya acabamos de leer un poco. Saulo negaba que Jesús fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Él no creía que Jesús había resucitado entre los muertos, como Esteban había eh, escuchó cuando Esteban dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ya, Esteban declaró con voz alta ese tremendo éxtasis o visión, ¿verdad? Muy clara que él tuvo en el momento de su muerte. Entonces la muchedumbre comenzó a dar gritos y mientras apedreaban a Esteban, Saulo estaba allí mirando y aprobando su muerte. Entonces un día algo que Saulo nunca imaginó de repente sucedió. El Señor Jesús mismo se le apareció en el camino a Damasco. Entonces Saulo se dio cuenta de que Esteban tenía razón. Jesús estaba vivo. Él era el Hijo de Dios. Un poco después, Saulo comenzó a predicar a Cristo como Salvador. Toda conversión produce testimonio. Toda conversión produce testimonio. El pueblo de Dios debe de testificar el milagro de la transformación que Dios comenzó a hacer en su vida desde el momento que recibió a Cristo como Salvador. Desde ahí Dios comenzó a transformar su vida. Ya usted no es la persona que era antes. Ahora es una nueva criatura, ¿verdad? Entonces vemos acá que Pablo se convirtió inmediatamente, no esperó mucho, solo recibió la vista y empezó a testificar, empezó a predicar. Saulo encontró a Jesús, de repente todo fue diferente, el cambio que él tuvo duró por el resto de su vida. Esto es algo interesante de tomar en cuenta. Cuando alguien tiene un verdadero encuentro con Dios, hermanos, cambia para el resto de la vida. No dura un momento, no es pasajero, sino que toda nuestra vida somos transformados. Este fue un cambio trascendental para el perseguidor de la iglesia. Pablo describe su nueva relación con Cristo. Jesús cambió su vida entera. Lo que antes odiaba, ahora lo amaba. Después se quedó en Arabia por un tiempo antes de su primer viaje a Jerusalén. Después Pablo regresó a su casa en Tarso por un promedio de 10 años. Algunos dicen 7, 8. Acá el argumento dice 10 años. Ese es el promedio de tiempo que Pablo estuvo aparte, ¿verdad? Algunos dicen que se estuvo preparando. Bueno, todas esas son conjeturas, ¿verdad? Porque los registros sagrados no dicen nada acerca de esto. Lo único que dicen es que se apartó a Antioquía de Siria con Bernabé y ahí pasaron un año
sirviendo a Dios. Bueno, la Biblia dice muy poco sobre su vida durante esta época, pero poco a poco él llegó a ser un gran apóstol. Claramente Pablo dice que Jesús lo nombró como apóstol. El Señor también le reveló el evangelio a Pablo para que pudiera predicarlo a los gentiles. Eso es top, porque Pablo no tenía ningún contacto con los apóstoles. Es más, le tenían miedo porque era un perseguidor. Entonces Jesús le reveló a Pablo el evangelio para poderlo predicar. Recuerda que él viene del formato de la ley y Pablo nunca predicó de la ley. Al contrario, predicó el santo evangelio de Cristo como un sucesor del judaísmo, ¿verdad? El evangelio es sucesor del judaísmo, del judaísmo. Algunas eh, leyes morales, éticas, son incluidas del Antiguo Testamento dentro del Nuevo Testamento. Pero el cristianismo es sucesor del judaísmo. El judaísmo se basaba en una práctica religiosa llamada rito, que debía de repetirse milimétricamente como fue dada la instrucción. Y eso era algo superficial, pero el cristianismo se genera en lo profundo del corazón. Esa fue la experiencia que tuvo Pablo y se dio cuenta que estaba lejos de una relación con Dios. Cuando él se encontró con el Salvador, él nació de nuevo, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces, allí comprendió Pablo que el cristianismo es más profundo, más demandante y más poderoso, basado sobre mejores promesas que el judaísmo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ir avanzando. Hoy vamos a ver únicamente la introducción. Después vamos a repartir, ¿verdad? Las cartas para que la siguiente visita ya entremos a estudiar carta por carta. Veamos el ministerio público de Pablo. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a enseñar a los creyentes en Antioquía de Siria. Luego Bernabé fue a Tarso por Pablo. Mire, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a enseñar a los creyentes en Antioquía de Siria. Fíjense, hermanos, que quiero decirles algo. En la iglesia primitiva em, habían dos ministerios que para ellos era sumamente fundamental. El ministerio del pastor y el ministerio de maestro. O sea, esos dos ministerios debían estar, si estaban en una persona, gloria a Dios. Pero si había una persona con el ministerio pastoral y el otro con el ministerio de maestro, eso era fundamental. ¿Por qué? Porque para la iglesia primitiva y su liderazgo era fundamental que la iglesia fuese adoctrinada, que la iglesia creciese en doctrina, en conocimiento doctrinal, que la iglesia fuese fundamentada y educada sobre las palabras del Señor. Eso era muy fundamental para la iglesia. Los hermanos perseguían que hubiese un maestro para que enseñara la palabra. A ellos no les interesaba ningún otro ministerio. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la iglesia en sí misma, en su parte, el entorno de la iglesia, la parte social, era inestable. No es como hoy, hermano. No es como hoy. Usted duerme en paz, hermano. A no ser que esté en África, ¿verdad? O en India, pero usted duerme en paz. Usted, hermano, usted duerme en una plena confianza porque el factor social no es un enemigo para su ministerio. O sea, usted está concentrado con sus hermanos, con sus ovejas.
¿ok? Y en ese sentido, usted se desplaza bien. Usted se desplaza bien. Pero en ese tiempo la iglesia era inestable. Si no surgía una persecución por parte de la religión judía, si no surgía otra persecución por parte del imperio, si no se surgían leyes o decretos contra el cristianismo, prohibición, exterminio del cristianismo, esas cosas generan una convulsión social. Por eso muchas veces los hermanos salían huyendo de su tierra. ¿Me entiende? Por esa razón era importante que un maestro educara a los hermanos. Porque cuando se convertían por miles. Entonces urgían maestros como urgen hoy. La historia nuestra es totalmente diferente. Porque hoy hay miles de profetas, miles de apóstoles, pero no hay maestros. ¿Verdad? No hay maestros. Usted no ve a nadie pidiendo ser maestro. Usted no ve a nadie ayunando para ser pastor. Usted no ve a nadie corriendo por ser un maestro. ¿Sabe lo que ve? Ve gente que a veces se quiere preparar para tener un cartón, para tener un título enmarcado en una pared. Eso no es. Eso no es base. Eso no es lo suficiente. Debemos anhelar los mejores dones del Señor. Y uno de los mejores dones es el ser un maestro de la palabra, que pueda explicar los misterios de la palabra, que pueda edificar el cuerpo de Cristo con su doctrina, que pueda alumbrar el entendimiento del hombre con una palabra bien interpretada, bien explicada. Eso debemos anhelar, ser personas que se mueva el ministerio de maestro en nosotros y así educar, edificar a la iglesia, porque una iglesia edificada y enseñada es una iglesia que no la mueve el enemigo, ¿verdad? Así como Jesús terminó su sermón del monte poniendo aquella comparación de aquellas dos personas. Ok, entonces Bernabé fue enviado a Antioquía de Siria para edificar a los hermanos, enseñar, y luego él fue a Tarso a buscar a Pablo, ¿verdad? O sea que Bernabé fue el mentor de Pablo. Ellos enseñaron juntos por un año completo en Antioquía. Imagínese usted el cambio tremendo de Pablo, porque una cosa es dominar la ley. Una cosa es dominar el argumento de la ley y otra cosa es hablar del argumento del evangelio. No era fácil, pero este hombre tenía la llenura del Espíritu Santo y con facilidad pudo revertir el chip, pudo revertir su liturgia, su retórica y empezó a hablar del Mesías que hacía unos días o hacía poquito tiempo lo había conocido. Pablo continuó estudiando y enseñando. Estudia y enseña. Lo que está haciendo ahorita usted. Está estudiando, está recibiendo en su casa, pero su deber es llevarlo al púlpito para que los suyos tomen un fragmento de lo que usted está recibiendo. Por eso yo siempre le recomiendo, traiga a la clase su cuaderno o libreta de apuntes y traiga su pluma y apunte las cosas que aquí se dan, ¿verdad? Las cosas que aquí se dan, apúntelas, apúntelas, apúntelas. Eso es sabiduría, apuntar. Bueno, un día Pablo, Bernabé y otros estaban alabando y ayunando y el Espíritu Santo habló por uno del grupo diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Esta es la forma más gloriosa de un llamamiento. Esta es la forma peculiar, única y maravillosa de cómo se movía el Espíritu Santo y se sigue moviendo, por supuesto. Habló a través de uno de los que estaban allí, hombres de búsqueda, y dijo a través de las lenguas: apártenme por favor a Saulo y a Bernabé porque los he llamado a un ministerio. Bernabé y Saulo sin duda ya tenían una confirmación interior en cuanto a esta obra. Bueno, eso no lo puedo decir. Que había una pasión, sí, pero el ser misionero no lo sé. Al caso que cuando Dios llama, Dios notifica. El grupo continúa ayunando y orando, ¿verdad? No dice que fueron llamados en un congreso. No dice que fueron llamados en el parque. En un tiempo de búsqueda y oración. Porque es ahí donde se recibe el ministerio. Yo lo recibí ayunando y orando. Ahí recibí yo el ministerio. Y hay gente ahora que quiere que porque le pongan las manos encima, en la cabeza y un poco de aceite, ya le dio el ministerio Dios. Se lo puede dar el hombre, pero Dios lo puede desconocer. Es que el punto es cuando Dios se revela, cuando el Espíritu Santo habla, automáticamente su vida toma un giro total, porque trabajar para Dios es la cosa más linda y más bella de este mundo. Produce satisfacción. Usted hace el trabajo de Dios con amor, aunque sus ojos lloren o su corazón se sienta triste, pero lo que hace, lo hace con amor, porque Dios llama. Bueno, entonces llegó a ser claro para todos que el Espíritu estaba llamando a Bernabé y a Saulo a ser misioneros. Pusieron las manos sobre ellos mientras oraban. Entonces los enviaron para ser los primeros misioneros de la iglesia de Antioquía. Una de las cosas importantes que debemos aprender aquí es que la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén eran autónomas. O sea, la iglesia de Antioquía no era hija ni filial de la iglesia de Jerusalén. No, las iglesias eran autónomas, solo que el consejo apostólico era solicitado, porque eso era imposible de negar. Aunque, aunque Diótrefes en Éfeso, cuando Juan ministraba a Éfeso, se opuso a las instrucciones apostólicas del apóstol anciano. Pero ¿qué pasó? Fue expulsado. Fue expulsado. Entonces, vemos que las iglesias, la iglesia, por ejemplo, la iglesia de Roma, la iglesia de Gálatas, de Galacia, la iglesia de los Filipos, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso, de Corinto, de Tesalónica, eran iglesias autónomas, ¿verdad? Solo que siempre había una supervisión apostólica para ayudar en la edificación y en el buen orden de la iglesia. Ok, vamos avanzando. Bueno, Saulo fue llamado a ser un apóstol desde el vientre de su madre, según lo explica él en Gálatas 1:15. Pero probablemente tenía más de 40 años cuando hizo su primer viaje misionero. Se requiere tiempo para que los creyentes maduren. Eso es muy puntual. Eso es muy puntual. Cuando los creyentes, hay que esperar que el creyente madure. Hay que esperar que dé frutos. Hay que esperar que muestre consistencia. No, no hay que actuar por emoción. Aunque tenga buenos talentos, aunque tenga buenas aptitudes, hay que esperar que madure primero un poquito para ponerle un compromiso.
Pablo pasó varios años creciendo en conocimiento y en relaciones con otros. Invirtió tiempo estudiando las Escrituras y estuvo en Tarso y en Antioquía por un tiempo. Paso a paso llegó a ser el apóstol que Dios lo había llamado a ser. Aún los apóstoles maduran lentamente. Claro que sí, claro que sí. Todos, todo lo que es ministerio, todo lo que es ministerio tiene su tiempo para madurar. Pablo tuvo un gran ministerio entre los judíos y los gentiles durante los siguientes 20 años. Evangelizó las provincias de Galacia, Macedonia, Acaya y Asia. Comenzó iglesias en todas esas áreas y las fortaleció. Surgieron problemas entre los judíos y los gentiles. Pablo trabajó con Bernabé, Pedro, Santiago y otros líderes de la iglesia para corregir dichos problemas, según Hechos 15, que es ahí donde se registra el primer concilio y único concilio. No se volvió a celebrar ningún otro concilio apostólico, ninguno. Solamente el de Hechos 15 se pudo hacer. De allí los apóstoles desaparecieron. Él quería que el evangelio alcanzara el mundo entero y le ayudó a ver más allá de las tradiciones de la gente. Pablo creyó a su Señor que dijo que el evangelio debería alcanzar a todas las naciones. O sea que Pablo tomó la gran comisión como un hecho real y fuerte en su vida para poderlo llevar a cabo. Vamos a ver las cartas de Pablo. Pablo escribió muchas cartas a individuos e iglesias, por lo menos 13 de estas cartas en la Biblia. Bueno, hay una que fue escrita, um, creo que hay una carta que se perdió, no sé si es a los Colosenses, no recuerdo, pero 13 se rescataron. Estas varían en contenido y estilo. Podemos, sin embargo, separarlas en 4 grupos según sus pensamientos principales o temas. El grupo número 1 están las cartas de la salvación, ¿verdad? Están las cartas de la salvación, están Romanos, Gálatas, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, para que las vaya colocando la hermana Sandy en columna ahí. Romanos, Gálatas, Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Pablo escribió estas cartas entre los años 49 al 57 después de Cristo. Entre entre esas décadas, la década del 40 y la década del 50, después de Cristo, el apóstol escribió estas 4 cartas. Las cartas de la salvación, no se le olvide. Romanos, Gálatas, Primera de Corintios y Segunda carta a los Corintios. Eh, bueno, vamos con el segundo grupo. Cartas de la prisión. Según dicen, las cartas de la prisión son las que contienen la esencia plena de una relación vital entre el apóstol y Cristo. Efesios, Filipenses, Colosenses, que es mi carta favorita, y Filemón, ¿verdad? Filemón. Estas 4 cartas, ya van 8, 4 cartas. Cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pablo estaba preso cuando escribió las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que se cree que fue alrededor del año 62 y estaba preso eh, en Roma. En Roma. Vamos al último grupo. No, perdón, al penúltimo grupo. Cartas acerca del futuro. O sea, esto quiere decir que estas cartas tienen un contenido escatológico, que solo son 2, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Se cree que fueron escritas alrededor del año 51 al 52, antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Y por último vemos las cartas pastorales. Primera
de Timoteo, segunda de Timoteo y la carta de Tito. La carta de Tito, que estas cartas las escribió en el año 65 al 67. Pablo se cree que murió entre el 65 y el 67, ¿verdad? Y Pedro murió en el año 68. Entonces, por ahí más o menos, creo que hay una parte en 2 Timoteo donde le dice a Timoteo que por favor lo venga a ver y que traiga el capote que dejó en Troas, ¿verdad? Que traiga el capote que dejó en Troas, porque creo que ya era tiempo de frío. Y dice ahí, ya peleé corrí la carrera, una corona me espera y todo eso ya. Y dice, estoy pronto a ser derramado en libación. O sea que él su muerte la consideraba como una ofrenda de libación, ¿verdad? Una ofrenda de libación era una ofrenda de paz. Entonces Pablo sabía que iba a ser ejecutado, ya se le había notificado y por eso le escribe en la carta a Timoteo que por favor venga a verlo antes que se vaya, antes que muera. Bueno, imagino que eso fue algo doloroso para Lucas, para los demás colaboradores de él, el día que el apóstol fue decapitado. Considero que fue un día tremendo y terrible en la vida de los hermanos en Roma y de todos los discípulos. Bueno, llegamos hasta aquí. Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver. Bueno, vamos a repartirlas. No sé si le van a hacer, ya me tiene la lista. Ya le mandé, pastor, al WhatsApp. Ajá, ahorita voy a revisar. Ya, pastor. Pero, pastor, a la hermana Mera se le va a poner, le he puesto el último a la hermana Mera. No, no, Mm, la hermana Mera no. a ella, sí, le puse al último nomás. Y considerar, hermano, los que están entrando, el hermano Carlos Flores, Eduardo, Ujú. Ruth Maday, Ever, Orlando, Carlos Colunche, John Yacaguamán, Evelyn y Sandy y Esmerita. Ok. Bueno, la hermana Mera la vamos a eliminar. Había que hacer la lista de las cartas. La lista de las cartas había que hacerla. A su costado le hago de cada uno. Este, mm, sí, va a empezar de las cartas pastorales en reversa, ¿verdad? Va a empezar de las cartas pastorales. Entonces vamos a poner el hermano Carlos Flores, Ya, la carta de Tito. ya, El hermano Eduardo Aimé le vamos a poner la segunda de Timoteo. ya. La hermana Ruth, primera de Timoteo. Ok, ahora Ya. vamos con las cartas. Este, mm, Vamos con las cartas del futuro. Mano Ever, segunda de Tesalonicenses. El hermano Orlando, Ya. primera de Tesalonicenses. Amén, pastor. Ok. Vamos con el grupo 2, las cartas de la prisión. Hermano Carlos Colunche, Efesios. El hermano John Jack Tawaman, ya puedo decir esos nombres yo. Filipenses. Hermano John, Filipenses. La hermana Evelyn, Colosenses. Evelyn, Colosenses. La hermana Sandy, Filemón. Y Lemón. Sí, ahora aquí voy a anotar, tengo unos alumnos.
de Honduras, José Mendoza. José Mendoza, me va a hacer Gálatas. Ahí está el hermano José Mendoza. Le toca la carta de Gálatas. La hermana Nadia Carranza. Nadia Carranza, Primera de Corintios. Nadia Carranza y la hermana, ¿cómo se llama, muchacha? Heidi, creo que se llama. Sí, Heidi, Heidi. Heidi, Heidi, espérame. Heidi, espérame, que este nombre, ya lo voy a buscar aquí en WhatsApp. Acá aparece Yesenia Mairena. Yesenia Mairena. Yesenia Mairena. Heidi Yesenia Mairena. Yesenia Mairena. Ella me va a hacer segunda de Corintios. Segunda. Romanos los sacó, pastor. ¿Ah? Romanos. Romanos sí, se salvaron con Romanos. Yo estaba sudando, pastor. Yo hice una exégesis de Romanos 5. Me tocó leer toda la carta. Sí, Me porque tocó que Romanos leer es la carta más larga y ah, es la carta más. y viera, hermano, todas las cosas que descubrí en esa exégesis. Guau. Bueno, entonces, Manacendi, me mandan todas las asignaciones, porfa, Amén, ¿verdad? amén, Para ahí yo transcribir y así pues llevar un control. ¿Alguna pregunta para los demás estudiantes? ¿Estamos claros con el proyecto? Pregunte ahora para que pueda trabajar con la mente fresca. Pastor, una acerca de Pablo, la- bueno, y sí, o sea, yo sé que Pablo fue un apóstol reconocido, ¿no? Como apóstol, pero hay también otras teologías, ¿no? Donde se que Pablo no fue apóstol, no fue apóstol y se le consideraba a otro como apóstol, ¿cómo se llama? No me acuerdo su nombre. Entonces, Pablo pasó en todo al apostolado de los dos, de los 11 o, o no. Bueno, recuerde que Pablo fue al concilio en Jerusalén y ahí presentó todas las evidencias de lo que Dios estaba haciendo. Incluso llevó a Timoteo, un griego convertido. Creo que llevó a Tito también. Y los hermanos reconocieron el apostolado. Y hay una palabra que me gusta que dice, y le dieron, dice, le dieron la diestra. Dice. Cuando le dieron la diestra, quiere decir que ese era un reconocimiento de la labor que estaba haciendo y que Dios le había entregado eso. Entonces le estrecharon la mano derecha, pero en aquellos tiempos no se daba la mano como la damos nosotros, para que te agarras la mano. No, ellos la pasaban hasta el antebrazo. Entonces, cuando le dan la diestra es que la mano derecha pasa hasta el antebrazo del otro y la mano derecha del otro pasa hasta el antebrazo del otro. Eso quiere decir hermandad, ¿verdad? Lo reconocieron como apóstol y ahí mismo escribieron una carta, una nota, que los gentiles
debían guardar tres cosas, porque había un conflicto, ¿ah? Había un conflicto entre sí, seguir guardando la ley para ser completamente salvos y Pablo demostró que no era necesario. Entonces Santiago dice, bueno, enviémosles una nota para que los gentiles no tengan tropezadero y solo se les prohibió tres cosas: idolatría, fornicación y ahogado en sangre, comer ahogado en sangre. Esas tres cosas fueron prohibidas. Eso fue lo que los gentiles debían evitar para estar en comunión con Dios. Entonces, el apostolado de Pablo fue reconocido. Muchas personas dicen que no, pero la evidencia está allí. Pablo aportó 13 epístolas. Con el apóstol Pablo Jesús llegó tan lejos. Con Pedro no iba a llegar lejos. Pedro no tenía la capacidad. Pedro era para un sector reducido. Pedro fue enviado a la circuncisión, ¿verdad? Predicar a los israelitas, mientras que Pablo fue enviado al mundo gentil. Y ahí usted puede ver que plantó muchas iglesias que nos dejaron, tal vez no están hoy, pero nos dejaron los escritos, ¿verdad? Nos dejaron el texto sagrado que es lo que nos está ayudando a nosotros para prevalecer. ¿Estamos claros Sí. entonces, mis amados, con todo? Amén, pastor. Ok. Bueno, nos vemos el lunes con el curso de teología sistemática. Ya le tengo la respuesta a la hermana que me pidió por qué Jesús resucitó al tercer día. Ya se va a dar cuenta de esa respuesta. Ya se va a dar cuenta de esa respuesta. Es algo tremendo, tremendo, hermano. Bueno, Dios les bendiga a todos. Que el Señor esté con ustedes. Mano Ever, tome café caliente para que se le vaya el frío. Hasta pronto, hermano. Nos vemos el lunes. Amén.